Esto es La Quisquillosa. Quisquillosa, 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 quisquillosa. Hay un cachito de luz, cachito de luz, cachito de luz. Contrainformación desde la cloaca. Por dentro, no te lo puedo explicar. Este es un programa de Radio Cuco. Para entender de qué va. Lo que saco de adentro es pura necesidad. Siempre hay algún secreto. Quisquillosa. Queridas escuchantes, por fin volvemos. Bienvenidas a un nuevo programa de Radio Cuco que arranca después de un tiempo largo, quizá demasiado largo. Lo primero, lo más importante, gracias. Gracias en grande y en mayúsculas. Gracias a todas las cuquitas que habéis esperado con paciencia y con ganas y habéis seguido compartiendo programas antiguos, preguntando cuándo volvíamos y sobre todo manteniendo vivo este proyecto. Saber que hay quien nos escucha, quien se remueve y quien difunde lo que aquí resuena nos da un impulso enorme para seguir adelante con esta radio pequeña, precaria, pero que entendemos muy valiosa y muy necesaria. No venimos a contar cuentos y por ello explicamos de forma clara que nos reconocemos en algunas cosas bastante sobrepasadas. Esta espera no ha sido fácil. Han sido meses raros, llenos de intentos a medio camino, reuniones que no llegaban a nada y entrevistas que se quedaron en carpetas del ordenador. Sí, para los más avispados, confesamos que aquellas entrevistas de Villalar todavía nos persiguen en un rincón mental de cosas pendientes. Y después de mucho pensar, entendemos que esto no se trata de cansancio o de falta de ganas, o no solo, mejor dicho. Atentas porque seguro que esto os suena. Nos ha perseguido esa sensación de fondo de que la militancia se está haciendo cuesta arriba, un poco bola, pero no solo aquí, sino en muchos espacios. Por eso queríamos empezar este curso hablando de esto mismo, de la desidia militante, de los agotamientos, de las derrotas. Aunque, ojo, tranquilidad que también y sobre todo vamos a hablar de lo que nos sigue moviendo por dentro. Porque sí, hemos tenido nuestras conversaciones de bar en modo cuñadas apocalípticas, diciendo que todo va mal, fatal, que ya no hay relevo, que el capitalismo nos pasa por encima con su sonrisa de anuncio de Colgate, pero entre broma y broma hay una verdad incómoda que sentíamos que nos atravesaba en cierto modo a todas. Estábamos un poco agotadas. ¿Y cómo no vamos a estarlo, joder? Entre los curros precarios, los malestares mentales y la rutina que nos arrastra, muchas veces sentimos que la vida no nos da para militar. Hay que hacer deporte, tomar agua con limón y cúrcuma en ayunas y cambiar de una maldita vez las sábanas de la cama. ¿En qué momento quieren que especulemos con el apoyo mutuo si lo único que quiero es apagar este ansia de productividad insaciable que me han metido en las venas? Bromas aparte y con mucha dedicación y cariño entre nosotras, hacia estos pensamientos, lo que podríamos llamar complacencia, llegamos a conclusiones no muy elaboradas pero sí importantes, donde ponemos en el centro de toda esta desidia que esto no significa una falta de compromiso ni que hayamos fallado, no, ni mucho menos. Nombremos en alto al propio sistema capitalista como eje central que nos roba el tiempo, la energía y la imaginación, porque escuchen, queridos oyentes, su finalidad histórica no es otra que la de vernos aisladas, resolviendo lo individual y olvidando lo colectivo. Así que claro, cuando los espacios comunes fallan, cuando no hay una red que sostenga lo cotidiano, la militancia se deshilacha, se vuelve más frágil, más dispersa, más inhumana y mucho menos importante, claro. A veces se confunde con apatía, pero lo que hay detrás es una precariedad estructural y un trabajo impecable del capitalismo que nos deja sin aire. Y encima, cuando los colectivos se enredan en sus propias dinámicas, se desgastan o se devoran a sí mismos, el panorama se complica todavía más. Pero, y aquí viene lo importante, paremos la queja en algún punto, no todos son sombras. Porque sí, queridas cuquitas, reconocemos la brillante actuación del sistema capitalista y de sus verdugos diarios, pero oye, también no lo estarán haciendo si, a pesar de todo esto que depositan sobre nuestras espaldas y sobre nuestras cabezas, seguimos aquí. Seguimos buscando momentos para encontrarnos, para pensarnos juntas, desde dentro y de verdad, para reírnos un poco y para no olvidar por qué empezamos en esto de cambiarlo todo.
Cada conversación sincera o cada experiencia compartida, cada programa que conseguimos sacar adelante es una enorme victoria contra el capital y sus lógicas aplastantes. Ahí exactamente es donde existe y radica la fortaleza, en seguir tejiendo red, en no rendirse, en recordar que lo colectivo sigue teniendo sentido, aunque el mundo insista en demostrar lo contrario. Así que queremos proponernos esto, volver a mirarnos, reconstruir comunidad, sostenernos entre nosotras y mirar hacia los lados. Porque la militancia no es un acto heroico, sino una forma de cuidarnos y de seguir creyendo en lo común, aunque sea a ratos y muchas veces de mala hostia. Porque sí, la militancia no es sencilla, pero tampoco tan compleja. Es una herramienta que se enfrenta desde lo individual, pero sostenida y apoyada siempre desde lo colectivo. La militancia en esta radio es un acto de amor. Esto es Radio Cuco. ¿Y qué os traemos en este primer programa de esta nueva etapa? Bueno, pues hace unos meses nos levantamos con la noticia de que Saltando Charcos cerraba. Muchos años de actividad de una organización creada en el barrio, por el barrio y para el barrio. Gente afín con la que hemos compartido tanto, poniendo el cuerpo y recursos que ni siquiera teníamos. ¿Pero cómo ha pasado esto? Bueno, el Ayuntamiento de Burgos debe una cantidad escandalosa a Saltando Charcos, lo que hace que no se pueda seguir con la actividad. Vamos a hablar con un compa de Saltando Charcos y vamos a repasar orígenes, actividad y la actualidad de esta asociación barrial tan querida. Y también, para la segunda parte del programa, os traemos una especie de análisis, de resumen, de unas jornadas que se dieron en Valladolid, con el nombre Sistema de Menores, Voces Críticas sobre los Centros. Tanto si estuvisteis como no en estas jornadas, no os perdáis esta parte en la que se intenta hacer un análisis de cómo el sistema capitalista atraviesa tanto la precarización de los trabajadores como la vida de las más precarias. Esto es un programa de Radio Cuco. Quisquillosa. Escúchanos en iVoox, YouTube, síguenos también por redes sociales. Tenemos con nosotros a Óscar, educador, compañero, educador de Saltando Charcos. Bienvenido, Óscar. Hola, buenas. Pues nada, para la gente que nos esté escuchando y que no sepa muy bien qué es Saltando Charcos, aunque imagino que casi toda la gente que nos escuche un poco lo sabe, pero bueno, vamos a empezar por eso. ¿Qué es Saltando Charcos? Bueno, pues Saltando Charcos es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja en un barrio de Gamonal con jóvenes y con menores, que también es una forma jurídica de darle sentido a una asamblea que había en un centro social que estaba relacionada con el tema educativo y pedagógico que nos interesaba a un grupo de personas, sobre todo indagar en aspectos de educación transformadora, pedagogía antiautoritaria, y decidimos poner en marcha algunos proyectos y, lógicamente, pues al final eso fue tomando un poco de autonomía, incluso llegando a despertar el interés de los CEAs del barrio, de los centros de acción social, y nos propusieron conveniar algunos programas con el ayuntamiento, con servicios sociales, para desarrollar ya algo más serio y sistematizado con los jóvenes, ¿no? Esto te hablo, pues eso, hace igual 25 años, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que es Saltando Charcos y lo que
lo que ha sido y lo que, bueno, y lo que esperemos que siga siendo, aunque ahora mismo está un poco ahí en el aire. En el aire, sí, sí. Claro, dices que toda esta actividad, el origen está en hace unos 25 años. Se me viene a la cabeza, pues eso, el Centro Social Autogestionado La Gacela. Cuéntanos un poco cómo empieza. En realidad empieza con un grupo de jóvenes de un barrio, como puede ser cualquiera de Valladolid, yo que sé, Las Delicias, Pajarillos, Valladolid, España, un grupo de jóvenes que tienen un centro social autogestionado. En principio ocupamos unos locales a una asociación vecinal y bueno, pues tampoco no hubo mucho problema porque en realidad la asociación vecinal pues era como cualquiera de estos de San Pedro Regalado o tal, una asociación vecinal de trabajadores que un poco de corte tradicional y que un grupo de 20 o 30 jóvenes locos del barrio pues deciden tomar un poco la iniciativa de ese espacio y dinamizarlo. Ajá. Entonces, pues bueno, pues les ocupan los locales y ahí empezamos a hacer actividades culturales y sí que es cierto que la asamblea al final, bueno, pues se posiciona en base a una serie de principios, pues sobre todo, bueno, muy sencillos, ¿no? Anticapitalista, pues, antifascistas, y empezamos a funcionar como cualquier centro social de los años 90. Quiero decir, como cualquier centro social que había en cualquier ciudad, pues de hecho en Valladolid teníamos mucha relación con la Polilla. Ajá. Y bueno, pues empezamos un poco a hacer actividad cultural, política, de reflexión y bueno, pues también educativa, también por supuesto. Y bueno, musical, pues como lo que había en la época, pues lo que se solía hacer, ¿no? El hazlo tú mismo y tú misma en los barrios y eso es un poco de lo que era el Centro Social La Gacela. Sí. De hecho, bueno, seguimos ahí ahora mismo con un proyecto de boxeo con los jóvenes del barrio y el espacio es el mismo, el espacio es La Gacela que se ha reconvertido ahora en un pequeño gimnasio popular. Y claro, has hablado del tema del boxeo, que es uno de los proyectos principales de Saltando Charcos, pero a lo largo del tiempo, de toda esta actividad, habéis tenido mucho. Se me pasa por la cabeza música, tema de bicicletas, las asesorías jurídicas. Cuéntanos un poco, así, todos los proyectos o un resumen de los proyectos que habéis desarrollado a lo largo de todo este tiempo. Pues mira, en realidad yo siempre lo explico de la siguiente manera. Nosotros somos como un contenedor de propuestas y de iniciativas para las inquietudes que tienen los jóvenes en el barrio. Entonces, nos hemos ido adaptando ese contenedor a las demandas que tenían los jóvenes. Por ejemplo, como tú bien dices, ha habido unos años que ha sido un taller de motos y de bicis, ha habido otros años que ha sido una pista de baile, de break, ha habido otros años que ha sido un estudio de grabación, de hip hop, ha habido otros años que ha sido un aula para sentistas, un poco a demanda de lo que iban necesitando los jóvenes y lo que nos iban demandando. Entonces, en la actualidad, en lo que más enfocados estamos es en el tema del deporte, sobre todo el tema del boxeo, porque es una demanda que poco a poco han ido haciendo los jóvenes y las jóvenes, ¿no? Pero también, aparte, siempre ha habido un espacio de asamblea para los críos, de encuentro y un local anexo al gimnasio donde se venían juntando los y las jóvenes del barrio todas las semanas, 2 veces por grupo, un grupo de unos 50 chavales fijo. Y eso era lo que teníamos conveniado con el ayuntamiento y es lo que ahora mismo se ha tenido que cerrar por falta de, bueno, por una deuda que en realidad ha contraído el ayuntamiento con la asociación y que, bueno, parece que ya van a pagar, pero que hemos tenido que salir a la calle, hemos tenido que ir por los medios de comunicación contando lo que estaba pasando y, bueno, pues somos la única ONG que se ha atrevido a levantar la voz, aunque sabemos que esto le pasa a más asociaciones, pues por el tema del miedo que tienen a luego que te hagan una X, a la represión, pues no lo cuentan en público, pero en privado pues también nos cuentan que tienen los mismos problemas económicos que tenemos nosotras, ¿no? Ajá. Sí, en ese sentido como que habéis tenido que pelearlo, vamos, que no se os ha regalado nada. Porque, claro, se me ocurre que
hablando de pelea, Gamonal es un barrio en el que se han desarrollado muchas peleas y al final, tanto Saltando Charcos como Gamonal como Saltando Charcos, beben un poco el uno del otro, ¿no? En ese sentido. Sí, claro, al final, pues bueno, yo siempre suelo decir que estamos inmersos en la realidad del barrio y cuando toca vivir bien, pues se vive bien, y cuando toca luchar, pues toca luchar. O sea, quiero decir que al final dar la espalda a lo que está ocurriendo en tu barrio, pues es como no tener una visión comunitaria de la vida, ¿no? Fíjate, eso principalmente es lo que podría diferenciar a una asociación de barrio de una empresa. En la mayoría, actualmente, casi todos los programas de servicios sociales que hay en los barrios lo están desarrollando empresas a través de convenios, externalizaciones o la privatización de los servicios sociales, que se está dando ya en Castilla y León como algo ya fijo y algo normal, ¿no? Incluso el viernes pasado estuvimos en el ayuntamiento, en el pleno, nos dejaron hacer una pregunta que es preparada en un espacio de participación política que es simbólico, pero bueno, allí fuimos y principalmente nuestra pregunta iba en ese sentido, es decir, si nos van a tratar como empresas y nos van a ir quitando a las asociaciones de los barrios, pues en realidad lo que va a ocurrir es que la gente que llega a los barrios ni es del barrio, ni conoce la realidad social, ni se va a sensibilizar con las cosas que van pasando en el barrio y van a llegar allí a hacer pues negocio de un problema, como en este caso ahora mismo son los jóvenes, como puede ser pues la gente con adicciones o las mujeres víctimas de violencia de género o las discapacidades, bueno, etcétera, ¿no? Que en realidad se ha mercantilizado casi todo y yo creo que somos de las pocas ONGs que quedan laicas en Castilla y León que estén sobreviviendo ahora mismo dentro de los servicios sociales, que no sea Cruz Roja, Cáritas o empresas de servicios. Y yo creo que es hacia lo que vamos, o sea, siendo realistas, aunque nos gusta ser siempre muy utópicos en cuanto a los planteamientos que tenemos, pero poniendo los pies en la tierra creo que es nuestro fin, ¿no? El que va a venir una empresa y se va a intentar entrar en el barrio. Digo intentar porque al final yo creo que no van a conseguir hacer mucho, a no ser que lo hagan con una forma muy, muy administrativa dentro de un CEAS o dentro de un centro cívico, algo así como muy formal, pero la calle, lógicamente, yo no veo haciendo educación de calle a un tipo contratado por Eulen o por CLECE o por, yo qué sé, sí, la empresa que toque. La empresa que toque, que están ahora trabajando en servicios sociales en Castilla y León, ¿no? Y bueno, pues eso es hacia lo que vamos. Es una pena porque en realidad es un gol que nos hemos dejado colar. Ya veníamos nosotros avisando hace muchos años de la privatización de los servicios sociales. Parece que en la escuela, en la educación y en la sanidad, esto sí que se ha reflexionado más dentro de los colectivos y los sindicatos, pero en servicios sociales como que a la gente le ha costado hacer la reflexión. Yo no sé si por el rollo de que los servicios sociales es un tema así de buenismo, donde todos tenemos que ser como medio monjas, pero en realidad también había que haber luchado este espacio, porque es un espacio de lo público y que va a desaparecer. O sea, bueno, está desapareciendo ya, vamos, también. Sí, que tiene sus consecuencias directas en los barrios, al final. Claro, lógico. Sí. En ese sentido sí que no quería dejar escapar la oportunidad de hablar de que al final la evolución de la vulnerabilidad de los jóvenes sigue siendo como un poco la misma. Los barrios más vulnerables, la juventud más vulnerable sigue siendo la de los barrios más pobres. Entonces, en ese sentido sí que sigue siendo necesaria la actividad y la presencia de una asociación como Saltando Charcos, que no solo se dedique a ello, sino que entienda las características de los barrios. Sí, claro. A ver, yo suelo decir que en estos 25 años el perfil de los jóvenes con los que trabajamos ha cambiado enormemente. Pero tú fíjate que lo que no ha cambiado es la realidad social, es exactamente la misma. O sea, ahora acaban de hacer un estudio de Castilla y León sobre los barrios y, por ejemplo, en el barrio donde nosotros trabajamos, que es la Barrera Inmaculada, un poco la margen izquierda de Gamonal, que lo divide la calle Vitoria, pues en estos barrios la renta per cápita es 3 veces menor a la de otras partes de la propia ciudad. Estamos hablando
bueno, pues eso, de que la media son 30.000 euros al año y aquí sale una media de 14, 12, 13. Entonces, quiero decir, siempre va a hacer falta estar apoyando a los jóvenes que nacen en esas circunstancias sociales, en esa realidad social. Por lo tanto, nuestra labor, pues claro que sigue siendo necesaria. La alcaldesa el otro día en el pleno nos respondió que ella estaba muy preocupada por los jóvenes de nuestros barrios y que el proyecto, le lleváramos nosotros o no, que ella le iba a sacar adelante. Pero claro, le va a sacar adelante ¿cómo? Privatizando y precarizando el servicio para que a los jóvenes en realidad lo que les llegue del presupuesto anual en actividades y en servicios sea muy poco, porque claro, las empresas buscan una rentabilidad económica. ¿De dónde lo sacan? Pues recortando actividades y precarizando al personal que trabaja para ellas. Uno de los motivos por los que la asociación el año pasado no se presentó al pliego, al concurso, era porque consideramos que las condiciones laborales no respetaban mínimamente la dignidad de las trabajadoras que estaban desarrollando el programa. Y dijimos que o mejoraban esas condiciones laborales o nosotros sobre todo que no garantizábamos el dar un servicio de calidad. Y entonces pues decidimos no presentarnos. Ahora mismo, si lo quieren privatizar, pues no sé cómo lo van a hacer. Después, cuando hablan de que ejercen una política o desarrollan proyectos de viabilidad de ciudad en igualdad para todos y para todas, pues bueno, eso se lo van a creer ellos. Claro. Cuando en realidad lo que están haciendo, si se cargan un proyecto como este, lo que están haciendo es abrir la grieta cada vez mayor. Bueno, eso se ve con la droga, por ejemplo, cuando lo que hacen es desplazar los puntos de venta de droga hacia nuestros barrios para limpiar las ciudades y echarlo todo a las afueras, ¿no? Se ve con la droga, se ve con la delincuencia, se ve con la marginación. Quiero decir que al final es una estrategia que siguen casi todos los ayuntamientos y, bueno, yo creo que en todas las ciudades del Estado. Pero bueno, se trata de tener una ciudad más o menos limpia por el centro y barrer la mierda, como decía mi madre, debajo de la alfombra para que no se vea. Sí, una ciudad como muy amable para el turismo y lo demás pues a la periferia y precarizando los servicios sociales, claro. Eso es. Al final saben que son necesarios y van a tener que estar aquí los servicios sociales porque, claro, si están barriendo todo a las afueras, aquí se va a dar una situación y van a tener que contenerla. Pero claro, no es lo mismo nosotras que desarrollamos proyectos para empoderar a los jóvenes, para que de alguna manera entiendan que tienen que luchar por unas condiciones de vida mejor, que Cáritas, que lo único que hace es decir, bueno, hijos, os ha tocado ser pobres, pero bueno, es lo que hay, ser felices. Hostia, o sea, y bueno, no solo Cáritas, sino también esta psicología que está de moda ahora positivista, que te dice, bueno, te ha tocado ser pobre, confórmate y vive con lo que tienes y cada día amanece el sol y hay que vivir y hay que ser feliz, hostia. Pero sobre todo no te cuestiones en ningún momento el sistema que te está provocando esas diferencias sociales, claro. Efectivamente, ni te lo cuestiones, ni luches, ni te enfrentes a tu patrón, ni te enfrentes al sistema escolar que te está oprimiendo, ni te enfrentes a nada. Entonces un poco... Joder, para nosotros era importante también nuestra pedagogía. Quiero decir que el proyecto en sí no solo tenía sentido porque éramos del barrio, sino también tenía sentido por el tipo de pedagogía y también por la forma, ¿no? Porque no es lo mismo asamblearte con los chavales para ver qué vamos a hacer esta semana que darles un calendario de actividades cerradas donde te puedes apuntar o incluso apuntarte online, como en los centros cívicos y en los CEAs, ¿no? Ahora ya no tienes ni que pasar por allí a poner tu nombre en una lista, simplemente hacen a través de Google, hacen una plantilla y dices, sí, me apunto, tal, llegas allí, no conoces al chaval, puede venir Pepito Los Palotes como puede venir no sé quién. Entonces como que esto era algo mucho más humano donde tú venías a la asamblea, defendías tus ideas, lo que querías hacer esta semana y bueno, también te sentías arropado por el grupo, ponías en común lo que te había pasado esa semana, ponías en común la mierda que estás viviendo en tu casa, ponías en común que tu padre está en el talego, que tu madre es una yonki, que tu padre es un alcohólico, o yo qué sé, mil cosas que se ponen en común para hacer esta vida que sea un poco más llevadera, ¿no? Y eso se lo van a cargar. O sea, se lo van a cargar con la privatización, porque lo que pretende un poquito es hacer eso, hacernos consumidores
y no productores de cultura, ni de servicios, ni de nuestro desarrollo personal, simplemente que lo que seamos consumidores, ¿no? Ajá. Sí. Sí, en este sentido que estamos hablando de la precarización de los servicios sociales y así, hay un tema que sí que me gustaría sacar, que creo que encima con todo esto se potencia, es que, claro, con todo esto al final se fomenta mucho más el intervencionismo, el tema de la farmacología legal, el intervencionismo clínico por encima de la prevención, que al final es en lo que interesaría trabajar. Sí, claro, a ver, la prevención tiene el problema. Bueno, lo primero, yo creo que ya no está de moda porque la sociedad actual lo que busca siempre son respuestas rápidas a problemas y una solución que se vea así como muy práctica y muy de repente. De hecho, en servicios sociales ahora mismo se están manejando muchos conceptos de economía, de resultados objetivos, pero ¿cuántos chavales han encontrado trabajo? ¿Pero cuántos chavales han dejado la droga? ¿Pero cuántos chavalas viven fuera de casa? ¿Pero cuántos? O sea, quiero decir que al final es muy cuestionable porque nosotros lo que planteamos es que un chaval que a los 8 años empiezas a trabajar con él o a los 12 años empiezas a trabajar con él, el chaval ha nacido en un entorno pues tampoco chabolista, pero sí un entorno precario, precario de lo que llamábamos antes un barrio obrero, ¿no? Donde, pues se llega a fin de mes como se puede y yo no tengo las zapatillas que tiene el del barrio de enfrente o yo no tengo el balón que tiene el del barrio de enfrente. Pero bueno, vamos tirando para adelante y la verdad que se vive pues una situación un poco más ajustada, ¿no? El problema es que cuando nosotros lo que planteábamos era una igualdad de derechos y una lucha y una denuncia y empoderar a los niños para que reivindiquen que el del barrio de enfrente se cagan en él porque tenga el triple que ellos y no haya tenido que currárselo nada y ellos se lo están currando a tope y no tengan nada, pues bueno, en realidad ahí lo que estás haciendo es un sentir en común y una propuesta que el chaval entiende que juntas, como la mayor veces que hay problemáticas en el barrio, podemos empujar y podemos cambiar las cosas. Contra el sistema donde el rico tiene todo y el pobre se hunde la cena. Estoy saltando charcos, Dino Card y la otra escuela. Si os esperabais menos no tenéis ni puta idea. En esta segunda parte vengo para contarte. En centros de menores abusan de los chavales. Palizones brutales, intentos de suicidios por maltratos mentales. Y quieren integración, pues que se integre su padre. Hoy el gobierno arde, compadre. Esto es un programa de Radio Cuco. Quisquillosa. Escúchanos en iVoox, YouTube, síguenos también por redes sociales. Políticos van a hacer que me calle. Escribo realidades, me explayo en instrumentales. Gracias a Saltando Charcos por apoyar a los chavales. Mientras que la sociedad solo piensa en forrarse. No les importa nada, miran hacia otra parte. Ya sabes, miran hacia otra parte. No vengo a salvar el mundo y mucho menos darte pena, pero sí, existe un problema. Chico, date cuenta, sociedad igual a mierda. Aquí el pueblo se revela con los puños en alto y que empiece la pelea. Esto es floqueado, preparaos para lo que sea. Ya se crean lo que estás escuchando. Estos tres no jujabean, ya te puedes ir najando. Represento a mis vándalos, la plaga está... Hay una cosa que te quería comentar que bueno, de hecho es la parte que más me toca a mí, es que gran parte de la actividad de Saltando Charcos, o mucha de la actividad de Saltando Charcos, también se ha dado alrededor de tanto de cárceles como de cárceles de menores. Claro, esto es lógico porque en los barrios más obreros, en los barrios más precarios, los barrios más pobres, pues al final son los que sufren la realidad carcelaria. En este sentido, Saltando Charcos, ¿cómo se posiciona? Pues bueno, se posiciona como junto con otras realidades sociales que se dan en el contexto donde estás viviendo y desarrollando tus programas. Quiero decir que si tú ves que a los chicos de repente les están metiendo en cárceles de menores y les están torturando o están haciéndoles perrerías a nivel judicial, pues te tienes que posicionar. Y lógicamente te tienes que posicionar del lado de los jóvenes y las jóvenes con las que trabajamos. Entonces ahí lo que hemos hecho es no cerrar los ojos, porque en realidad tampoco hemos planteado ninguna solución. Quiero decir que lo único que hemos hecho es lo que sería lógico no hacer, que otras ONGs no hacen, ¿no? Que es no negar lo que está pasando, pedir explicaciones a la administración de lo que están haciendo y en la medida que hemos podido,
pues junto con otros colectivos anticarcelarios, denunciar estas situaciones, y muchas veces pues nos hemos movilizado, o hemos presentado denuncias conjuntas, o hemos ido a los juzgados, cosa que también te advierto que esta vía como que está bastante agotada, quiero decir. Sí. Hay un corporativismo tan espectacular entre la administración, las fiscalías de menores, los jueces y las empresas que desarrollan los servicios dentro de las cárceles, que bueno, todavía estoy por ver que alguna de las denuncias prospera, y no es por falta de que tenga eso una contundencia legal lo que nosotros presentamos, sino que muchas veces archivan cosas que bueno, pues que alucino. Lo único que se ha conseguido es alguna vez castigar a algún guardia de seguridad, o que cambien la empresa en la siguiente contrata cuando salga a concurso el próximo año, en vez de, yo qué sé, pues cualquier empresa, pues cojan otra, y así se lavan la cara, pero nunca se ha depurado ninguna responsabilidad sobre ningún director, nunca se ha depurado ninguna responsabilidad sobre ningún educador, cuando los protocolos internos dentro de las cárceles, un guardia de seguridad no puede contener ni puede reducir a un chaval sin la orden explícita de un educador o una educadora. Quiero decir que al final ellos son los culpables, y nunca hemos conseguido que de ahí pues bueno, se pudiera haber algún tipo de responsabilidad. El último caso que hemos tenido en Castilla y León es un chico egipcio que murió porque le hicieron una sujeción mecánica boca abajo, y bueno, pues eso que vemos en la tele de que les aplastan la cabeza con la rodilla y tal, pues al final a este chaval lo mataron. ¿Alguien se quejó en toda Castilla y León? Nadie. O sea, las únicas personas que salieron a la calle fueron pues estos colectivos de los que te hablaba antes, colectivos anticarcelarios, que bueno, por lo menos pusieron ahí, para mí, la dignidad a esa persona, y que de esa persona de la que nadie habla y nunca más se ha hablado, porque en el juzgado se archivó muy rápido la causa, porque diciendo que el chaval estaba muy agresivo, y al final, pues bueno, el guardia no le quedó más remedio, no le quedó más remedio que engrilletarle, ponerle boca abajo, pisarle la cabeza hasta asfixiarle. Pues bueno, yo creo que siempre hay algo más que hacer que eso, ¿no? Con un joven que se sale de madre. Y bueno, pues al final quiero decir que eso está ahí. Nadie denunció, ninguna asociación que trabaja con menores en Castilla y León, nadie se puso en contacto con nosotras, y bueno, pues al final pues te encuentras ahí en una batalla un poco que yo creo que está perdida por nuestra parte como colectivos, pero que hay que estar ahí, porque al final alguien tiene que seguir dando ese apoyo a este tipo de chavales, y además cada vez que denuncias pues te van cortando más la posibilidad de estar en contacto con este tipo de chavales, y bueno, cuesta mucho. Ahora a nosotros nos cuesta mucho entrar en esos centros, ir a los juzgados, declarar, que nuestras declaraciones tengan argumentos, peso. Claro, en este sentido, aparte de toda la actividad que podáis desarrollar, pues cuanto más fuertes sean los tejidos sociales y las luchas más potentes, pues evidentemente más presión se podrá hacer para revertir la situación, porque si no, eso es lo que dices tú, al final es una lucha perdida. Sí, porque mira, tú fíjate, el procurador del común, que sería la figura del defensor del pueblo en Castilla y León, lógicamente él dijo que está terminantemente prohibido la sujeción mecánica con menores de edad. Se lo dijo a la Junta de Castilla y León, a la Gerencia Territorial de Servicios Sociales. Y además les dijo que mucho menos reducir a un chaval y ponerle boca abajo. O sea, esposarlo en la espalda y ponerle boca abajo. Claro. Y aún así lo siguen haciendo a día de hoy. Quiero decir que eso al final son recomendaciones que las da una persona que está ahí intentando de trabajar por los derechos humanos, pero que fíjate qué fuerza tendrían si el resto de colectivos que trabajan con la infancia en Castilla y León, todo el mundo que dice que está por la infancia, ese mismo día se hubiera manifestado en la puerta diciendo que los protocolos en los centros hay que aplicarlos de manera muy escrupulosa, porque son niños y niñas, que es que parece que se nos olvida. Una vez que cometen un delito y pasan por los muros de una cárcel de menores, ya ahí no hay personas, hay delitos. Entonces, que no se nos olvide que siguen siendo niños y niñas, ¿no?
Pero bueno, yo creo que esa batalla la tenemos ahí pendiente y yo creo que perdida en ese sentido cuando no hay ninguna ONG que esté llevándose las manos a la cabeza cuando están matando a un joven en tu propia comunidad autónoma, que es muy fuerte, ¿eh? Sí. Vale, pues ahí dicho queda, que nos sirva a todos un poco de reflexión y lo podamos trasladar a las luchas y a los colectivos de las ciudades. Quería entrar como en la última parte de la entrevista y preguntarte pues un poco por lo que al final ha surgido esta entrevista es ¿por qué ahora Saltando Charcos se enfrenta al agujero económico que se enfrenta? ¿De qué estamos hablando realmente y cómo se está afectando? Claro, porque se estará afectando y bastante. Mira, nosotros teníamos, ya lo explico al principio, que tenemos una parte de un programa que se llama Construyendo mi Futuro, que bueno, pues trata un poco de poner herramientas a esos jóvenes que, bueno, pues nacen en unos contextos un poco más desfavorecidos y que necesitan de apoyos educativos en ciertas épocas, sobre todo etapas vitales que son muy necesarias para ir conformando la personalidad. Yo creo que son como muy críticas, ¿no? Que si tienes ahí una serie de figuras educativas en ciertos momentos, tu vida puede tornar para un lado o para otro, es muy importante. Y no todo el mundo tiene, pues el padre y la madre que le pueden echar una mano, unos contextos ahí, pues de referencias positivas dentro de las familias. Entonces, lo que venía haciendo este programa era conveniar con el ayuntamiento un servicio que se prestaba a todos los jóvenes de la ciudad y de forma más, claro, pues lógicamente donde tenemos los locales es en el barrio de Gamonal, pues de forma más específica en el barrio de Gamonal, ¿no? Y lo que ha ocurrido es que el ayuntamiento, no sabemos muy bien por qué, empieza a retrasar los pagos a la asociación, no sé si coincidiendo con que empiezan a gobernar en coalición PP y Vox, pero bueno, pues no sé por qué empiezan a retrasarse los pagos. Tanto que nos deben casi un año de servicio. ¿Qué pasa? Que ellos tienen la concepción del funcionamiento empresarial. Quiero decir, a una empresa la dejan a deber 1 millón de euros y no pasa nada porque esa empresa tiene diversificado sus servicios y tiene ganancias por otro tipo de servicios que presta. Entonces pueden deberle incluso cantidades innombrables de dinero y no pasa nada porque ya saben que van a cobrar más tarde o más temprano. Pero a una ONG pequeñita deberle 40 y pico mil euros, pues supone hacerle un agujero económico increíble, ¿no? Porque nosotras lo que hemos hecho es ir tirando de colegas que nos prestaban dinero y tal y cual para mantener los servicios y bueno, y al final las chavalas tuvieron que dejar de cobrar el sueldo. No hemos podido finiquitar a las trabajadoras del servicio porque hemos tenido que parar el servicio porque ya no podíamos, en julio tuvimos que parar porque ya no podíamos acumular más deuda. Y el ayuntamiento decía que eran problemas técnicos, los técnicos decían que eran problemas jurídicos, los jurídicos decían que eran problemas políticos, al final se iban pasando todo el mundo la pelota y qué casualidad que algo que decían que era imposible hasta que saliera el nuevo pliego, pues parece que ya se están formalizando los pagos fruto de una mínima presión social, ¿no? Entonces, bueno, pues al final yo creo que con esto hemos destapado que era voluntad política, no era problemas administrativos. Ajá. Y bueno, pues es una pena, pero hemos tenido que cesar el servicio porque, claro, las chicas han tenido que buscarse otros curros porque, lógicamente, todo el mundo tiene que comer y pagarse su alquiler. Claro. Y bueno, pues ahora mismo ya no se está dando ese servicio a los chavales. La escuela de boxeo sí continúa porque eso sí que hemos conseguido que, bueno, desde el primer momento tuvimos claro que tenía que tener una autonomía de la asociación porque ya nos temíamos algo de esto y eso se autogestiona ellos solo, ¿no? Ajá. Y bueno, pues bueno, se autogestiona en el sentido de que entre la gente que viene a la escuela pues se pone una cuota y más o menos se puede mantener los gastos que se hacen de los servicios y ya está. O sea, pero lo otro, la otra parte más educativa, pues ahora mismo está parada. Y al ayuntamiento, bueno, pues parece que tampoco le ha importado mucho, ¿no? Pararlo. En este sentido, ¿cómo veis el futuro? ¿Veis que se va a poder reactivar esa actividad o sois más pesimistas?
somos un poco más pesimistas en el sentido de que le está costando a la gente entender el que nosotros planteemos que a las asociaciones pequeñas y colectivos nos tienen que hacer digamos, no un trato especial, pero sí tiene que haber una fórmula jurídica diferente al trato con una empresa. Quiero decir, a mí no me puedes pedir de aval 150.000 euros, porque iría en contra de mis propios principios como asociación sin ánimo de lucro. Entonces, si yo como asociación sin ánimo de lucro me presento a un concurso a competir en la competencia legal que ellos nos piden que hagamos con una empresa que puede poner un aval de 150.000 euros, es que nosotras tendríamos también 150.000 euros. De ser así, no seríamos una asociación sin ánimo de lucro. Exacto. Estaríamos defraudando a la sociedad en primer lugar y en segundo lugar a Hacienda. Porque, lógicamente, ¿de dónde saco yo 150.000 euros? O sea, me estoy lucrando con algo, entonces ya no soy asociación sin ánimo de lucro. Entonces, nosotras, por ejemplo, para esto mismo que nos está ocurriendo a nosotras, también le está pasando a otros colectivos culturales de la ciudad, a asociaciones de circo, a gente de la música, y claro, todas nos llegamos al mismo punto de decir, no es que el ayuntamiento, para proteger el tejido social que hay en la ciudad, tiene que realizar con nosotras contratos diferentes a las empresas. Y eso es lo que nosotros hemos planteado. Y la respuesta del ayuntamiento está siendo un poco que no pueden hacer pliegos a medida, que eso sí que es cierto, de una asociación, porque esto tiene que ser público y se puede presentar a concursar cualquiera. Pero nosotros sí que decimos entonces que esa no es la fórmula que es válida para mantener a las asociaciones. Y sí que, mira, como se carguen todo el tejido social que queda, tanto cultural como de servicios sociales, como deportivo en la ciudad, porque solo podamos reconvertirnos en fundaciones que lo que hacen es imitar a las empresas, todo esto va a desaparecer y está abocado a la desaparición. Y yo creo que no es que les importe, sino que les viene bien. Que les viene bien en el sentido de que, claro, nosotras, pues lo que hacíamos es cuando vemos a cualquier problema social, es ponerlo en común y denunciarlo, ¿no? Y la verdad que una empresa de servicios, pues lógicamente no va a hacer esto. Y si sus trabajadores se rebelan por cualquier motivo, pues les despiden, cogen otros y quiero decir que al final la privatización va por ahí. Va por el rollo de que a la gente le corten, aparte de sus derechos laborales, le corten también su posibilidad de, ante lo que estás viendo, poder reaccionar, ¿no? Porque en una empresa, en cuanto levantes la voz y digas, no, joder, es que estoy yendo a las casas y me estoy encontrando que nadie tiene dinero para pagar la luz ni la calefacción, y entonces digas, esto es una puta mierda, el ayuntamiento tiene que poner unas ayudas específicas para las casas que no puedan pagarse la calefacción en invierno, y entonces el ayuntamiento diga, joder, estos hijos de puta, encima que les estamos conveniando un servicio, nos están pidiendo otro y están poniendo a las familias para que se agrupen y salgan a la calle a reivindicar cheques de ahorro. Y claro, eso es lo que yo creo que por ahí va la privatización, para que no ocurran cosas como estas, ¿no? Sí, se van cargando cada vez más tejido social y claro. Ya para terminar, ¿qué luchas crees que se podrían desarrollar alrededor de todo esto y cómo podríamos ayudar ahora mismo tanto a Saltando Charcos como a cualquier otra asociación que esté funcionando en este tipo de barrios? Mira, yo, claro, hablando de este problema con más gente, por ejemplo, de vuestra ciudad, yo sé que hay pequeñas asociaciones de barrios que como nosotras, porque le he preguntado así a algún compañero del barrio España y por ahí de San Pedro Regalado y tal, sí, que había asociaciones como la nuestra que se juntaban para hacer las tareas con los chavales y tal y cual, y ha pasado un poquito lo mismo, que las han obligado a compartirse a comportarse como empresas y que al final han decidido disolverse. Porque han desaparecido porque, claro, no se puede mantener todo con voluntariado solamente. Porque, bueno, el voluntariado, la militancia está muy bien, pero llega hasta donde llega, porque al final tenemos nuestra vida y damos ciertas horas de nuestra vida a estos espacios, ¿no? Que pueden ser, pues yo qué sé, yo por ejemplo ahora mismo estoy dando 3 a la escuela de boxeo, pero no sé si más de ahí podría, porque luego tengo que andar viendo cómo el resto del rato pues consigo sacar pasta para poder comer y para poder pagar el alquiler, ¿no?
y bueno, pues va un poco por ahí. Cualquier ayuda a cualquier asociación pequeña, cualquier colectivo pequeñito de barrio, para que no desaparezca, pues con eso ya se estaría apoyando lo que nos está pasando a nosotras, y sobre todo denunciando la privatización y sacando este debate en los colectivos, que no solo se da en la sanidad y en la educación, sino también se está dando en los servicios sociales. Y luego, pues luchar por unos servicios sociales que sean unos servicios sociales críticos, porque la verdad que si los servicios sociales solo van a servir para el control social, en realidad pues no lo queremos. Quiero decir que si al final todos los servicios sociales se van a convertir en trabajadoras sociales metiéndose en nuestras casas para investigar nuestra vida, ver lo pobre que somos o lo excluidos que somos, y mandar informes a los ayuntamientos y a las gerencias territoriales y hacer un fichero de pobres, como digo yo, y solamente se van a dedicar a esa burocracia, pues mejor que no existan, porque en realidad son una extensión más de la policía. Claro. Entonces, lo que queremos son unos servicios sociales que de verdad ayuden a la gente, la empoderen y sobre todo que les ayuden a entender el por qué ciertas chavales en ciertas familias nacen en una situación de desventaja social, porque eso simplemente tiene, o sea, la comprensión de todo esto es bajo una lógica anticapitalista, y si no, no se puede dar. Quiero decir, lo de, joder, es que el tema de la lucha de clases ya ha quedado obsoleto, eso no es mentira, es mentira. O sea, nosotros en nuestros barrios solamente podríamos plantear la igualdad a través de la lucha de clases. Es que no hay otra posibilidad. No hay otra manera. No hay otra manera. Porque ya hemos visto que con los años que llevamos de democracia y sobre todo de estado del bienestar, no ha cambiado nada. Seguimos igual, y además es que la exclusión social sigue en los mismos sitios, en las mismas familias y en los mismos barrios, que les podríamos poner en cada ciudad nombre y apellido, porque son siempre los mismos. Pues me voy a quedar con estas últimas palabras y nada, espero que esta entrevista valga y sirva para que la gente empiece a tomar más conciencia de esta realidad, y darte muchas gracias, Óscar. No, gracias a vosotros por poner, bueno, pues por lo menos por poner ahí a la vista de todo el mundo los problemas que tenemos las pequeñas asociaciones y los colectivos, claro. Muy bien, pues nos vemos, Óscar. Vale, gracias. Som la cançó que mai s'acaba, som el combat contra l'oblit, som la paraula silenciada, som la revolta en un sol crit. Vamos a actuar con las personas, vamos a actuar en los centros, pero sobre todo vamos a actuar con ese plano general que es el sistema capitalista en el que funcionamos. Con esta llamada a la acción, hace unas semanas, las personas de Valladolid y alrededores fuimos convocadas a una cita donde se nos invitaba a cuestionar las estructuras, los modelos y los estilos represivos a los que se ven sometidos nuestros chicos y chicas dentro de los mal denominados sistemas de protección. Bajo el título Sistemas de menores, voces críticas sobre los centros, y partiendo de 4 ejes donde la visión personal y profesional se entrelazan siendo una, las compañeras de CNT y sus invitadas abordaban asuntos con una marcada visión interseccional, necesaria y reflexiva, que nos dejaba sobre la mesa que estos cuestionamientos nos interpelan e involucran a todas. Desde un claro hilo conductor, la no protección a nuestros chicos y chicas, se revisa cómo la estructura capitalista está estrechamente asociada, en negativo, a los estilos de cuidado, los tratamientos y la negación de los proyectos de vida de las chavalas que serán el futuro del mañana. Y no dejaron pasar la oportunidad de relacionar las prácticas que se ejercen desde los propios sistemas y en los centros con aquellas que se llevan a cabo en lugares eminentemente punitivos como son las cárceles o los sistemas de salud mental. Esta charla animaba a llevar a cabo entre todas un ejercicio reflexivo y la creación de un tejido potente y comunitario que vaya directamente en contra de la institucionalización y la persecución de la vulnerabilidad, el castigo al pobre y el señalamiento social.
tot un món per estimar. Som una història per guanyar, tot un futur per començar. Som la cançó que mai s'acaba, som el combat contra l'odi, som la paraula silenciada, som la revolta en un sol crit, som l'espurna que encén la flama, som la lluita que hem compartit, som la pedra en la barricada. Vale, pues para hablar de todo esto tenemos con nosotras hoy al secretario de Acción Sindical de la sección de Intervención Social de CNT, que es el lugar desde donde nace todo esto. Víctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, te hemos traído un poco para recordar a aquellas personas que no han podido tener la suerte de compartir con nosotras esa jornada que tuvimos de reflexión y de lucha. Y después de la entrevista que nos precede, quizás la respuesta a esta pregunta parece obvia, pero repito, para aquellas personas que no tuvieron la suerte de poderse acercar hasta allí, nos preguntamos, ¿por qué esta charla en estos tiempos que corren? La reflexión que venimos haciendo, la gente que, digamos, somos más el núcleo militante dentro de la sección de intervención social en el sindicato, es que ¿cómo explicarlo? En esta última etapa parece que ha venido un repunte de la lucha desde un punto de vista laboral, por los derechos laborales de la gente que trabajamos en el sector social, que es una cosa que nos parece muy positiva, que celebramos y de la que estamos tomando parte. Pero es cierto que, bueno, siempre está esa sombra punitivista, siempre está esa sombra que además los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, como que ponen el foco muchísimo en el menor, ¿no? Esa persona que al final lo que piden es reformas de ley del menor, más cámaras de seguridad, más personal de seguridad, y es lo que se pide. Entonces nos parecía como que en toda esta ola, que insisto, que vemos como muy positiva, que por fin se estén planteando reivindicaciones y organización en base a la mejora de las condiciones de quienes trabajamos en el sector de lo social, pero vemos como que se está quedando ya no en un segundo, tercer, sino igual en un cuarto, sexto plano el interés de las personas para las que trabajamos, a las personas que atendemos, ¿no? En este caso, centrando aquí, pues esos chicos, esas chicas, niños, niñas, ¿no? Y queríamos hacer una jornada que no fuera tan centrada en el ámbito laboral, de hecho no queríamos centrar en el ámbito laboral para nada, sino centrarla en el interés de estos chicos y chicas, de las condiciones en las que viven y poder poner un poquito en el centro esta cuestión. Sí, porque lo cierto es que la charla abarcaba muchísimos ejes, hablaba desde los acompañamientos informales hasta una explicación mucho más formada, mucho más formal de cuáles son los sistemas y cómo trabajan. ¿Cuál era el objetivo de aunar todas esas miradas? Queríamos dar un sentido lo más holístico, lo más global a toda la cuestión. La primera parte, que era una parte, digamos, más técnica, pues era un poco hacer el marco, ¿no? Que la gente se ha perdido mucho este conocimiento y, bueno, pues que la gente sepa lo que es un centro abierto, un centro cerrado, un centro semiabierto, o sea, como que pueda tener un poquito el mapa de cómo funciona el sistema, digamos, de menores, para entendernos. Y eso sería pues como la primera, ¿no? Pues para que tengas una foto, un marco donde saber moverte. La mirada de Ángel Pablo nos parecía que es un compañero también del sindicato, y bueno, pues nos parecía como muy interesante porque es ese perfil de persona que me recuerda ese perfil de antaño Madres contra la Droga, o tanta gente que llega sin politizar, y fruto de estar 4 años acompañando a un chico, te das cuenta de que el sistema de protección lo llamas de desprotección. Y acabas tomando una posición bastante crítica sobre cómo funciona el sistema y cómo es de desprotección, o sea, como que terminología que a lo mejor utilizamos en ambientes más politizados o más concienciados o con una determinada postura con este modelo de sistema, y te lo está diciendo una persona que no ha cogido a lo mejor una referencia en este sentido. Y bueno, pues nos parecía que era interesante llevar esa postura.
Y respecto a lo que tiene que ver, perdona que te he interrumpido, respecto a lo que tiene que ver con el tema de la precariedad, porque no olvidemos de dónde partimos, sí que abordamos en cierto sentido el tema laboral, en cómo afecta además esa conducta tan precaria, esas situaciones, tan precarias que viven los y las trabajadores del sector de la intervención social en esos niños y en esas niñas dentro de los sistemas de protección. Sí, a ver, ahí queríamos cuidar mucho, no terminar haciendo una defensa de las condiciones de trabajo de las plantillas que trabajamos en estos centros en concreto, ¿de acuerdo? Porque queríamos centrar la atención sobre todo eso, en cómo repercute la precariedad, pero queremos hablar de cómo repercute en las chicas y chicos. Y sí queremos, de alguna manera, la charla la organizamos desde un sindicato y queremos poner en valor la herramienta que supone el sindicato para mejorar estas condiciones. Al final, la defensa que nosotros hacemos es implantarnos en los distintos puestos de trabajo, al margen del que podamos pensar que determinadas estructuras, pues un macrocentro, al final no es lo mismo atender a 4 chicos o 4 chicas en un entorno más familiar, digamos, a que tengas un macrocentro, digamos, pues con tantas chicas y chicos que al final la convivencia se hace mucho más insoportable, bueno, digamos que es más complicada la intervención, ¿no? Pero bueno, fuera de que podamos criticar eso, igual que podemos criticar la Renault o que podamos criticar tantos centros de trabajo, la producción, defendemos que las plantillas tienen que estar organizadas dentro de los centros de trabajo para poder conseguir mejoras. Y concretamente, para esto pensamos que sí, porque una plantilla estable, una plantilla con buenas condiciones, una plantilla también formada, pues entendemos que es más fácil que pueda dar un mejor trato a los chicos y chicas. Había un ejemplo que comentó la compañera Mónica en la charla y me parece que está muy bien, porque al final hay mucho desconocimiento del tema laboral, entonces me voy a permitir hacer este apunte para quien no lo sepa, ¿vale? Adelante. En una empresa, digamos, y una empresa es cualquier ONG del sector de lo social, porque son empresas más que ONGs, digamos, es lo que hay. El sindicato, la sección sindical de CNT en este caso, puede pactar aquello que su fuerza le permita, ¿de acuerdo?, con la empresa, sea lo que sea. Es decir, tú puedes tener un pacto con la empresa en la que, por decirte una cuestión, pues la sección sindical pueda haber pactado con la empresa que 2 formaciones al año van a ser aquellas que proponga la sección sindical. Uh-huh. Entonces, ¿por qué no vas a poder traer al compañero que ha precedido la charla de Saltando Charcos para explicar su modelo de intervención? O puedes traer a tantísima gente para formar a plantillas, de tal manera que a lo mejor lo que es un ámbito más minoritario o un núcleo de la sección sindical, bueno, pues se puede convertir en una formación en la empresa y que vaya a orientar a determinadas maneras de cómo queremos intervenir, ¿vale? Uh-huh. Esto se me viene a la mente porque sí sé, por ejemplo, que antaño, ya hace años, pues la entidad en Juan Soñador sí que llevaron a Enrique Martínez Reguera a formar a la plantilla, ¿no? Acuerdo, sí. Pero claro, en las empresas eso es porque la empresa quiso. Pero si la empresa no quiere formarte por ahí, pues no te va a formar por ahí. Pero si tú estás implantado dentro de la empresa y además de estar implantado tienes la suficiente fuerza como para poder pactar determinadas condiciones con la entidad, bueno, pues puedes buscar este tipo de recovecos, que lo cuento esto simplemente como una anécdota, no es ninguna salvación ni no es ningún nada, ¿no? Pero bueno, son detalles que pensamos que sirve un poquito como ejemplo de otras tantas cosas que se pueden pelear o conseguir, que ahí la imaginación es libre y bienvenida. Sí, y además es muy necesario hacer ese análisis pues porque esas voces críticas, como replica el título, pues existen y también tienen que estar. Bueno, después de localizar tantas carencias como se expusieron en la charla, es casi obligatorio buscar esas estrategias y esas alternativas, ¿no? Este es un punto muy a favor que quedó muy claro a lo largo de la jornada, y es que tenemos que quedarnos con una mirada estratégica orientada al cambio. ¿Qué sacamos en claro de todo esto? Claro, yo hablando luego, no, digamos, en la calle de después con distintas personas, una cosa que se valoró positiva de este punto es darle un poco de sentido global. Es decir, muy bien, estamos hablando de
la temática de centros de menores, estamos hablando de cómo se acompaña, ¿no?, desde una persona desde un poco más desde fuera, estamos hablando de qué puede hacer una sección sindical, una plantilla organizada en el puesto de trabajo, y todo eso muy bien, pero no podemos olvidar en el contexto en el que estamos, no podemos olvidar que la mayoría de chicos y de chicas provienen de determinados barrios o por lo menos de determinados condicionantes y que venimos de un sistema que es el sistema capitalista, que provoca determinados desajustes en las familias. Sobre todo se nota mucho el sesgo de clase, pero aunque no incluso entremos en el sesgo de clase, hay determinadas cuestiones que son intrínsecas al sistema capitalista. Uh-huh. La pauperización en sí misma de los servicios sociales, su privatización, muchas cosas, es imposible no salir de ahí. Igual que, por ejemplo, se habló también de la relación inevitable que tienes que hacer cuando hablas de centros de menores con cárceles de adultos y el tema de la salud mental. Entonces, bueno, como que dar ese punto de vista un poquito más global, ¿no? Como separar un poquito el zoom y decir, no, el centro no tiene que ser solo esto, ¿no? El centro, o sea, podemos actuar en lo micro, pero tenemos que tener esa visión un poco, digamos, estratégica, porque la solución no pasa porque aquí en este centro de trabajo en concreto demos determinadas formaciones o que intervengamos un poquito mejor o que consigamos una estabilidad laboral, que está muy bien, sino que, bueno, los objetivos, y más en un sindicato como el que ha organizado esto, pues tiene unos objetivos revolucionarios de fondo que es a lo que apuesta, ¿vale? Y entonces, bueno, queríamos dejar de alguna manera eso patente, que no tanto como desde un punto de vista utópico, sino todo lo contrario, sino desde un punto de vista realista. Y al final es que la solución va por ahí, porque el otro, pues bueno, sería engañarse a uno mismo, decir que vamos a lograr determinados cambios simplemente ciñéndonos a ese marco. Bueno, algún cambio logramos porque de hecho la charla fue tal éxito que hubo que cambiarla de ubicación para que pudiera entrar todo el mundo que quería asistir. Fue un jaleillo eso, pero sí. Pero se sacó adelante. Lo conseguimos. ¿Qué mensaje lanzamos entonces para cerrar la entrevista, Víctor? Pues nada, no sé, yo creo que la jornada en ese sentido, pues lo que bien dices, fue un éxito en cuanto a asistencia. Tuvimos que cambiar de la noche a la mañana y pedir un centro cívico con una sala mayor porque no cabía la gente que se había inscrito. Y bueno, lo que sí que nos saca, y además el feedback que hemos tenido también por gente que luego nos ha escrito y nos ha dicho, nos ha felicitado por cómo ha sido la exposición y tal, gente, quiero decir, gente externa que no conocemos, no el típico amigo o amiga que te está comentando. Uh-huh. Y sí vemos que hay una necesidad hay un interés por esto. Podíamos haber hecho una charla que fueran 6 personas o 8 o 12. Hicimos una charla que llenó la sala del centro cívico. Pues fantástico. Entonces, sí vemos que hay un interés por ello. Creemos que hay que seguir profundizando en el tema, que hay que seguir formándonos y sobre todo que hay que seguir organizándonos. Porque, como decían aquellos, no vale con tener razón. Hay que tener la fuerza. Bueno, pues porque sean más, muchas gracias por poner voz, cuerpo y experiencia pues a un debate que más que técnico es profundamente ético y humano, y gracias sobre todo por recordarnos que cuidar de verdad y mirar a las personas sigue siendo un acto político, Víctor. Pues muchísimas gracias a vosotras por dar voz a esto, y creo que al final eso es lo que has dicho, es lo que le queríamos poner un poquito en el fondo. En el centro de todo está eso, cuidar y atender a personas que tienen situaciones y problemáticas especialmente complicadas y que merecen nuestra plena atención. Y bueno, ese es el retazo, que no es poco. Pues estaremos pendientes a todas las convocatorias que saquéis. Muy bien, pues muchas gracias. Un abrazo enorme. Adiós, beso. Som la cançó que mai s'acaba. Som el combat contra l'oblit. Som la paraula silenciada. Som la revolta en un sol crit. Som l'espurna que encén la flama. Som la lluita que hem compartit. Som la pedra en la barricada. Som el poble per construir. I quan la nit ens ve a buscar, som tot un món per estimar. Som una història per guanyar, tot un futur per començar.
Som la ferida mai tancada, som la història que no han escrit, som l'arbre enmig de la tempesta, som els estels que van teixir, som l'esperança i la tristesa, som el poble per construir. I quan la nit ens ve a buscar, som tot un món per estimar, som una història per guanyar, tot un futur per començar. Som tot un món per estimar, som una història per guanyar, tot un futur per començar. Som la cançó que mai s'acaba, som el combat contra l'oblit, som la paraula silenciada, som la revolta en un sol crit, som l'espurna que encén la flama, som la lluita que hem compartit, som la pedra en la barricada, som el poble per construir.